Uno de los ejercicios más interesantes de casos inversos de ángulos es el siguiente. Se trata de dibujar una recta que pasando por el punto A esté en el plano P y tenga una determinada pendiente, es decir, que forme un ángulo determinado con ese plano horizontal o plano XY. Este ejercicio se basa en el concepto de ángulo, tenemos que estar pensando en el cono de revolución y ahí fijarnos sobre todo en el triángulo rectángulo que vemos ahí. Uno de sus catetos es la mínima distancia del punto al plano. La hipotenusa es de ese rectángulo, forma con el radio de la base con el otro cateto el ángulo que nos piden porque sabemos que es recto ahí. Pues se trata de dibujarse ese triángulo rectángulo de modo que un cateto es la mínima distancia del punto al plano y calcular cuál es el radio en verdadera magnitud que tenemos que obtener. Pues volviendo al ejercicio vamos a dibujar ese triángulo rectángulo, para lo cual necesitamos saber cuál es la mínima distancia. Dibujamos una recta cualquiera con el orto activado y saber la mínima distancia. La seleccionamos, nos vamos al panel de comandos y le damos una coordenada al punto final de esa recta Z, le damos un valor 0, con lo cual esa es la mínima distancia que necesitamos. Calculamos su valor, que es con la orden distancia o con ese icono desde aquí hasta aquí, y nos indica cuál es el valor, que es 10,97. Lo capturamos con el botón derecho del ratón para que quede en el portapapeles y vamos a montar ese triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo vamos a dibujar en el papel, en el plano. Entonces, ya sabemos cuál es el centro y dibujamos en el plano ese elemento. Nos vamos ahí al papel. Tenemos un punto A, dibujamos una línea que pase por este punto y con el orto activado le damos el valor que decíamos que con el botón derecho del ratón lo pegamos, que está en el portapapeles, y dibujamos ese cateto. El otro cateto dibujamos una magnitud cualquiera. Y ahora para montar el triángulo rectángulo de modo que el ángulo que tengamos aquí sea de 30 grados, lo que hacemos en AutoCAD, por ejemplo, es dibujar una recta cualquiera y la giramos un valor complementario al que buscamos. ¿Qué quiere decir esto? Que al girarla, ese elemento, a partir de ese punto, lo giramos, vamos a ver cómo se visualiza, queremos que tenga ahí 30 grados, pues entonces le tenemos que teclear el ángulo complementario, 60 grados. Comprobamos que ese es el ángulo, con la orden acotar angular, y vemos que sí, que forman ahí 30 grados. Siguiente paso es copiar esa recta que sabemos que es la hipotenusa del triángulo rectángulo y alargamos para ver cuál es en realidad el triángulo rectángulo. Altura del triángulo rectángulo, vamos a ver ahora, altura del triángulo rectángulo AO 10,97, hemos montado esto y vemos que el radio de la base del cono es esa. ¿Cuál es el radio de la base del cono? Pues la medimos. ¿Cómo? Otra vez con distancia. La orden distancia desde aquí hasta aquí nos indica que el valor son 19. Lo hemos calculado así. Y ahora en el espacio tridimensional, que tenemos aquí, en el espacio tridimensional, dibujamos el radio de la base del cono, haciendo centro aquí con radio 19, ya lo tenemos ahí por defecto, 19 obtendríamos el radio de la base del cono. Como queremos que la recta solución, por ejemplo, esta recta cualquiera que vamos a dibujar, una línea cualquiera que vamos a elegir aquí, por ejemplo, con cercano ahí, al unirlo con A es una recta que tiene la pendiente de 30 grados. Seguro que el ángulo que forma aquí son 30 grados como veríamos ahí, ¿no? Pero queremos que esté en el plano P. Pues bien, donde la base del cono corte a ese plano, a la traza horizontal del plano, son rectas solución. Esa recta es cortada por la base del cono en dos puntos que vamos a dibujar. Un punto ahí y otro ahí, que son puntos solución. Y luego dibujamos la recta, cambiamos el color, por ejemplo amarillo y el grosor, 0,30 y dibujamos esas rectas. Una que pase por ese punto y el A, y por el punto A y el B. Y esas dos rectas son la solución del ejercicio que buscábamos. Hay dos posibilidades de recta con esa determinada pendiente que queremos.
Vamos a comprobarlo dibujando una línea cualquiera aquí. Una línea cualquiera no, dibujando la línea que pasa por ese punto. Y ahora comprobaremos con el cambio de SCP que ahí forma el ángulo que queríamos. Cambiamos el SC, primer punto ahí, segundo punto y tercero, y acotamos. Ya acotamos el ángulo que forma esa recta, que es recta solución, con la proyección horizontal que tenemos ahí. Veremos que sí, que forman los 30 grados. ¿Vale? Pues esta es la solución del ejercicio tan interesante que estamos viendo.